Vamos a hacer un repaso. Ya vamos a hablar hoy día de los triángulos, ¿ya? A ver, vamos a ver, dice. En el gráfico se muestra los ángulos de entrada y de salida de una camioneta cuyas medidas son alfa y teta, dice. Son líneas imaginarias que van desde el borde inferior de la carrocería hasta la rueda, ¿no? Esta de acá son líneas imaginarias. Ya, si no la distingues, vamos a graficarlo por acá. Esta de acá, ¿no? Esta de acá vienen a ser líneas imaginarias, te dice. ¿Ya? Si alfa es igual a 39,4 grados y teta es igual a 36,5 grados, calcule el ángulo formado por las líneas de entrada y de salida. Calcule el ángulo formado por las líneas de entrada y salida. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Ya, sucede lo siguiente. A ver, vamos a ver si lo puedo seleccionar. Lo que grafiqué. Ya, bueno, no. Sucede que si tú prolongas, ya, si tú prolongas esa línea de entrada y esa línea de salida, por ejemplo, ¿no? Aquí está la línea, ¿no? Entonces tú lo prolongas, digamos. Ahí está. Entonces lo mismo con esta de acá, ¿no? Lo prolongas. Mira que van a tener, ¿qué cosa? Van a tener un punto de corte. Y en ese punto de corte, ¿qué sucede? Se va a formar un ángulo. ¿Te das cuenta? Entonces ten en cuenta eso. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Entonces vamos a pasar esta imagen, lo vamos a pasar hacia un lado, ¿ya? A ver, vamos a ver. Un momentito. Ya, lo vamos a pasar hacia un lado. Ahí está, vamos a pasarlo aquí. Ahí está. Por aquí trabajar con esta imagen de acá. Está muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que te dije, ¿no? Hace un momento. Esto de acá lo vamos a prolongar. Esto de acá hacemos lo mismo, también lo vamos a prolongar. Y sucede que se va a determinar qué cosa. Aquí van a determinar un ángulo. Y eso es lo que te está preguntando. Este ángulo de acá es por el cual te están preguntando. ¿Cuánto mide este ángulo de acá X? Ahora, date cuenta, pues, que aquí también, si yo uno esto de acá, ¿no? Lo que voy a formar aquí es un triángulo, ¿no? Y además vas a tener, pues, como él es alfa, él sería alfa, ¿no? Y como él es teta, él sería teta, ¿sí, no? Tú eres inteligente, la suma de los ángulos internos de todo triángulo, X más alfa más teta, te tiene que dar 180 grados. Pero tú sabes que el ángulo alfa te dan el valor de alfa, ¿no? Alfa vale 39,4 grados y teta vale 36,5 grados. ¿Eso es igual a cuánto? Eso es igual a 180 grados. Si tú sumas eso, ¿cuánto te va a dar? Ah, 4 más 5, 9, acá sería 9, 9 más 6, 15, llevo 1, sería 75,9. Es igual a 180 grados. Y si pasa a restar, ¿qué me da? Que X va a ser igual a cuánto? Va a ser a 104,1 grados. Y eso vendría a ser ¿qué cosa? Eso vendría a ser la respuesta. Eso vendría a ser la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. A ver, problema 2. Mira este problema 2. ¿Cómo podemos resolver el problema número 2? ¿Cómo podemos resolver el problema número 2? Vamos por aquí. Mira, vamos a hacer algo. Voy a sacar la imagen también para el lado, este, para el lado derecho y voy a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a agrandar un poquito la imagen. ¿Ya? Y sucede lo siguiente. Si yo prolongo esto de acá, ya, esto de acá, si yo lo prolongo, ¿no? Esto de acá lo prolongo, ¿te das cuenta? Más o menos. Y hago lo mismo con esto de acá. Yo lo prolongo. Fíjate, se cortan en un punto. ¿Ya? Se cortan en un punto. Ahora, tú me puedes decir, por ejemplo, cuánto vale el ángulo de acá. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Si aquí es 120, con este ángulo, ¿cuánto tiene que sumar? Tiene que sumar 180. Y para que sume 180, ¿cuánto le está faltando? Le está faltando 60 grados. De manera similar, analizas a este lado. ¿Y qué sucede acá? ¿Cuánto va a ser este ángulo? Este ángulo va a ser igual a lo siguiente. ¿Cuánto le falta? Le falta 60 grados. Le falta 60 grados. Ahora recuerda, por aquí vamos a escribir una propiedad, ya, por aquí vamos a escribir una propiedad que vamos a usar, ¿no? Algunos lo conocen, creo que es propiedad de pantalón, algunos le llaman propiedad de la corbata, no sé cómo tú, no, corbata no, propiedad del boomerang, ya, no sé cómo tú lo conozcas, pero es una propiedad que me va a permitir desarrollar este problema de aquí. Si estos ángulos de aquí es alfa, este ángulo de aquí es beta, y este ángulo de acá es teta, y a este ángulo que va a ir aquí,
ya, que va a ir aquí, este ángulo que va a ir aquí, yo le llamo X. ¿Qué es lo que se cumple? Se cumple que el valor de X es igual a alfa más beta más teta. Se cumple eso de ahí. Eso de ahí es una propiedad, el cual vamos a emplear en este problema de acá. Mira, este ángulo de acá, ya, este ángulo de acá, este ángulo X es la suma de ellos tres. Entonces, ¿tú me puedes decir cuánto vale este ángulo de acá? ¿Tú me puedes decir cuánto vale este ángulo de acá? Claro está en este triángulo de acá, ¿no? Fíjate este triángulo de acá. Oh, perdón, ese es un cuadrilátero este, ¿no? En esta figura de acá, en esa figura de ahí. A ver, en esa figura de ahí. Este ángulo a qué va a ser igual. ¿No va a ser la suma de estos tres? ¿No va a ser la suma de estos tres? Entonces, ¿este ángulo qué va a ser? Teta más 60 más 60, que sería ¿cuánto? Que sería 120 grados. Ahí está. Ahora, en el triángulo tú tienes que saber que en todo triángulo la suma de los ángulos internos, teta, más el otro ángulo de acá que vale teta, más el ángulo de acá que vale teta más 120, eso todo te tiene que dar 180. Ahora mira, ve, tienes que, yo tengo 3 teta. A ver, 120 pasa a restar y ¿cuánto te queda? 60 grados. Y si 3 teta es igual a 60 grados, ¿cuánto vale teta? Ah, profe, teta vale 20. Teta vale 20 grados. Y listo. ¿El valor de teta cuánto es? El valor de teta es 20 grados. Listo. ¿Ya ves? Sigamos. Problema número 3. Problema número 3. ¿Qué nos dice el problema 3? En el gráfico calcule X. Si A más B es igual a 100, 216. Este es un dato que tenemos que usar, sí o sí. A más B vale 216. ¿Listo? A más B vale 216. Voy a sacar la imagen para un lado. A ver, vamos a ver. Ahí está la imagen. Lo sacamos por aquí. Ya, lo sacamos por ahí. Eh, vamos a ver cómo podemos resolver aquí. Vamos a ver cómo podemos resolver aquí. A más B dice que vale 216. Ya, a ver. Propiedades. Ya, propiedades. Tengo que él vale alfa, él vale teta, y esto de aquí, el ángulo exterior, vale X. ¿Qué se cumple? Se cumple que el ángulo X, ¿ya? Se cumple que el ángulo X es igual a ¿qué? El ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores, alfa más teta. Eso de ahí es una propiedad. Eso de ahí es una propiedad. Otra propiedad más. Un ratito, ¿qué pasó? Y ahora sí. Otra propiedad más. ¿Ya? Ese se conoce como la propiedad del pescado. Ya algunos lo llaman así. No sé cómo tú lo conocerás. ¿Ya? Que te dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el que sea alfa, el que sea beta. Y aquí los ángulos, el que sea X y el que sea Y. Profe, ¿por qué propiedad del pescado? Porque sucede que, mira, si tú le pones el ojito aquí y tú aquí lo prolongas, ¿qué estás formando? Un pescadito, ¿sí? Por eso se dice, ¿ya? Eso se le conoce como la propiedad del pescado, ¿no? Porque si tú haces aquí, ¿no? Ahí, y tú prolongas aquí, mira. Ahí está tu pescadito. ¿Qué te dice la propiedad del pescado? La propiedad del pescado te dice lo siguiente. Ya, la propiedad del pescado te dice lo siguiente. Permíteme subirlo un poco y ahora sí. La propiedad del pescado te dice lo siguiente. La suma de los, digamos, del ángulo que está aquí en la cabeza y el que está en la cola,
o sea, la suma de alfa más beta, es igual a la suma de ellos dos, es igual a X más Y. Ahí está. Eso te dice la propiedad. ¿Listo? Eso te dice la propiedad. Entonces, mira por aquí. Yo voy a poder aplicar eso en esta figura de acá. ¿Ya? Yo voy a poder aplicar eso en esta figura de acá. Aquí podría aplicar eso. A ver, un momento. Ya, ahí. Ahí voy a aplicar eso. Porque yo ya tendría, digamos, aquí, ¿no? Este X, Y, que diga las aletas, ¿no? O sea, ya tengo esto de acá. Esto y tengo acá, ¿no? Donde tú puedes hacer esto, ¿no? Ojito aquí y ahí está. Pero te falta conocer este ángulo, que le voy a llamar un ángulo, le voy a llamar un valor. Este ángulo de acá. Le puedo llamar, por ejemplo, control Z, le puedo llamar teta. ¿Qué es lo que se va a cumplir entonces? Vas a decir que alfa más teta es igual a 2x más 4x. O sea que alfa más teta es igual a ¿cuánto? Es igual a 6x. Déjalo ahí. Pero sucede algo, mira, a ver. Profe, ¿qué sucede? Que si este ángulo de acá yo le estoy llamando teta, este ángulo también va a ser teta. Ese ángulo también va a ser teta. A ver, un momento. Estoy cometiendo un error garrafal. Esto no es alfa. Es A. Es A más teta y A más teta vale eso. Ya, ahora mira. Aquí ahora. Ya, ahora aquí en este triángulo de aquí. ¿Te das cuenta que este ángulo es ángulo exterior? Y este ángulo exterior, por esta propiedad, es la suma de ellos dos. Entonces, ¿qué voy a decir por aquí? Que beta es igual a ¿quién? A teta más 3x. Beta es igual a teta más 3x. ¿Estamos de acuerdo? Beta es igual a teta más 3x. Ahora, lo mismo que diga que beta menos teta es igual a 3x, ¿no? Y mira, tengo mi sistema de ecuación aquí. Tengo que el valor de A más teta vale 6x y tengo que el valor de B menos teta es igual a 3x. ¿Qué hago con este sistema de ecuación? Lo voy a sumar. ¿Qué hago con este sistema de ecuación? Lo voy a sumar. Y mira que cuando lo sumas, los tetas se van. Y mira que lo que te va a quedar, ¿qué es? A más B. A más B. A más B igual a 9x. Pero recuerda que A más B era dato. Valía 216. 216 grados es igual a 9x. El 9 pasa a dividir y x es igual a ¿cuánto? Me parece que es igual a 24. X vale 24 grados. Ahí está. Salió la pregunta número 3. X vale 24 grados. Listo. ¿Me acuerdo? Sigamos. Pregunta 4. Quizás pues aquí ya sea un poquito, no, profe, hay muchas figuras. Sí hay muchas figuras, es cierto, pero vamos a ver. Te pide calcular el valor de m más n. Te pide calcular el valor de m más n. Eh, a ver, ¿qué podemos hacer? Ya, mira, vamos a hacer así. No es necesario pasar la gráfica, no es necesario pasar la gráfica, simplemente lo voy a agrandar un poco y hacia abajo. Ahí está. Escúchame. A este ángulo de aquí, a estos ángulos de aquí, le voy a llamar, por ejemplo, a este ángulo le voy a llamar alfa y a este ángulo de acá le voy a llamar beta. ¿Ya? Y mira lo que vamos a tener. Mira lo que vamos a tener. En este triángulo de acá, en este triángulo de acá, este ángulo de aquí, ya que voy a pintar este ángulo de aquí, con este ángulo de aquí y con este ángulo de aquí, ¿cuánto suma? ¿No suma 180? Y eso voy a poner por aquí. No voy a decir el ángulo teta más el ángulo m más el ángulo beta es igual a 180. Ahí está. Ahora, estos ángulos que están aquí, ¿no? Este ángulo que está aquí, con este ángulo que va a estar acá y con este ángulo que está acá, por ejemplo. Esos ángulos también nos suman 180.
¿no? Y lo voy a ordenar, ¿no? Voy a decir omega más n más alfa es igual a 180 grados. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Ahora fíjate en este triángulo de acá. Fíjate en este triángulo de acá. También va a ocurrir lo mismo, ¿no? Pero antes de eso, mira, hagamos esto. Y aquí depende cómo lo quieras enfrentar. Hagamos lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Sumemos. Si yo sumo, tendría lo siguiente, mira. Tendría, por ejemplo, teta más omega más m más n más beta más alfa, que es lo mismo que lo que más alfa más beta, es igual a 360. Ahora aquí vamos a poner el de aquí. ¿Aquí qué voy a decir? Voy a decir, por ejemplo, el ángulo teta, ¿no? Porque acá tendrías que sumar estos ángulos, este y este, ¿no? Teta más el, lo estoy ordenando, más alfa más beta más 52 grados es igual a 180 grados. Ahí está. Yo tengo esos dos de ahí, que era 360. ¿Qué es lo que voy a hacer con estas dos ecuaciones ahora? Lo que voy a hacer con estas dos ecuaciones ahora, lo que voy a hacer con estas dos ecuaciones ahora, profe, lo sumo no, lo voy a restar. Profe, ¿y por qué lo resta? Porque al restar se van a ir ellos, mira. No solo ellos, ya, no solo ellos se van a ir, sino también se van a ir ¿quién? Profe, también se va a ir este de acá. También se va a ir ¿quién? Alfa. También se va a ir ¿quién? También se va a ir beta, ¿te das cuenta? O sea, si yo lo resto, se van ellos. ¿Y qué es lo único que me queda? Me está quedando m más n menos 52 es igual 360 menos 180 me da 180. El 52 pasa a sumar y te queda que el valor de m más n, ¿cuánto sería? 232 grados. Listo, resuelto. ¿Cuánto sale? 232 grados. Sigamos. Wow. ¿Qué pasó aquí? Vamos a poner por aquí. Vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Este sería la 5, ¿no? Ahí está. Sea BM mediana relativa de AC del triángulo ABC, MN mediana interior relativa ABC del triángulo MBC. Si AC es igual a 2NC y la medida del ángulo MNC vale 70 grados, calcular ACB. Veamos, vamos por partes. Te hablan de un triángulo. ¿Ya? Te hablan de un triángulo. Vamos a dibujar un triángulo. Ahí está. Tienes un triángulo, ¿no? Que sea el triángulo A, B, C. Se traza BM relativa, mediana relativa a AC. Vas a trazar una mediana relativa a AC, o sea, al punto medio, ¿no? A ver, vamos a hacer un momentito. Aquí. Esa es la mediana relativa. O sea que este punto es BM. ¿Qué más dice? Y MN, mediana interior relativa a BC, acá, ¿no? En el triángulo MBC, aquí una seviana. De tal forma que AC sea 2 veces NC. A ver, veamos. Voy a trazar MN. Tracemos ahí. Que este de acá sea N. De tal forma que AC sea 2NC. Si a NC, por ejemplo, ya, si a NC le llamo una variable, luego lo vemos. La medida del ángulo MNC, te están diciendo que este ángulo de aquí, vale 70 grados. Te piden calcular la medida del ángulo ACB. Mira, te piden calcular la medida del ángulo ACB. Te piden este ángulo de acá. Y el problema está fácil de poder desarrollar. Le llamo A. No, perdón, le llamo X. Le llamo X. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Si yo a este segmento, yo digo que tiene una medida, ya, si yo digo que tiene una medida A, entonces, este segmento de acá, AC dice que es el doble. Tiene que tener una medida igual a ¿qué? A, profe, entonces AC tiene que tener el doble. AC tiene que ser igual a 2A. Pero recuerda que el punto M era mediana
Y si era mediana, este segmento de acá tiene que ser igual a este segmento de acá. Pero como todo vale 2A, quiere decir que cada uno de ellos mide A y mide A. ¿Eso qué quiere decir? Fíjate, mira, mide A. A es culebrita. Y él también es A. Entonces, él también va a ser ¿qué? Él también va a ser culebrita. Él también va a ser culebrita. Ahora, fíjate en este triángulo de acá. ¿Ya? Fíjate en este triángulo de acá. Mira, a ver. Fíjate en este triángulo de acá. Fíjate en este triángulo de acá. Observa que en este triángulo de acá, ya, observa que en este triángulo de acá, mira, este lado es igual a este lado. Entonces vas a decir lo siguiente, ¿no? Que el triángulo NCM es un triángulo que es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles y estos lados son iguales, quiere decir que este ángulo también va a medir igual, ellos van a ser iguales, o sea que él vale 70 grados. Y recuerda que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Vas a decir entonces x más 70 grados más 70 grados es igual a 180 grados. Quiere decir 70 más 70, 140, ¿no? X más 140 es igual a 180. Pienso que ya estás en la capacidad de poderme decir cuánto vale X. Vas a restar y el valor de X, ¿cuánto vale? El valor de X vale 40 grados. Listo. ¿Cuánto vale X? 40 grados. ¿Listo? Sigamos. Vamos por aquí. Eh, vamos a agrandar un poquito. Un momento ya, ¿listo? A ver, este por aquí, aquí. Algo así. Sería la pregunta 6. ¿Ya? Esa sería la pregunta 6. Vamos a ver. El gráfico mostrado, el triángulo BCD es equilátero. BCD es equilátero. El triángulo ABE es isósceles. Si la recta L es mediatriz de AC, calcular el valor de alfa. Calcular el valor de alfa. A ver. Voy a pasar la gráfica. Ya voy a pasar la gráfica por aquí. Un momento. Un momento, chicos. Ahí está. Engrandemos la gráfica. Algo así. Ya, ahí está. Ahora, ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Ten en cuenta qué cosa, profe, ¿qué debo tener en cuenta? Ten en cuenta que te está diciendo que este triángulo BCD es un triángulo que es un triángulo equilátero. Este de acá es un triángulo equilátero. Esto de acá viene a ser un triángulo equilátero. Ten en cuenta eso. ¿Listo? Entonces ten en cuenta eso. A ver, un momentito. Ya. Esto de acá viene a ser un... A ver, un ratito. Este es el problema cuando no sale bien esto. Ahí está. Ahora sí me parece. Ahora sí. Ahí está. Parece que ahora sí más o menos. Ya, listo. Ese es un triángulo equilátero. Y recuerda que en un triángulo equilátero sus ángulos internos miden ¿cuánto? Sus ángulos internos miden 60 grados. Él mide 60 grados y él también mide 60 grados. Este es un triángulo isósceles. Ahora, ten en cuenta que te dice que esta recta de acá, ¿qué viene a ser? Viene a ser una mediatriz. Y tú te preguntarás, ¿no, profe? ¿Qué es una mediatriz? Una mediatriz es una recta que corta el segmento en el punto medio, o sea que este punto es punto medio de AC. Profe, no entiendo. Tú tienes una recta, ya, por ejemplo, tú tienes una recta, esta es una recta, por ejemplo, ya, digamos que sea la recta B. La recta mediatriz es una recta que pasa por el punto medio, una recta que pasa por el punto medio y que además forma 90 grados con eso de ahí. Esta recta de acá, que le vamos a llamar la recta, esta de acá es la recta mediatriz,
Vamos a poner acá. Recta mediatriz. Él sería la recta mediatriz. Ahí está. Que cumple la recta mediatriz pasa por el punto medio. Ojo, ¿qué quiere decir? Que este segmento de aquí va a ser igual a este segmento de aquí. Además, el ángulo que forma la recta mediatriz con el segmento es 90 grados. Es 90 grados. La propiedad que vamos a usar acá, sabiendo que él es punto medio, pero no lo vamos a usar, es que aquí se forma 90 grados. Y fíjate, este triángulo de aquí, este triángulo pequeñito, 90, 60. Entonces tú me puedes decir cuánto vale este ángulo de acá. Este ángulo, ¿cuánto valdría? ¿No valdría 30 grados? Porque si un ángulo mide 90, los otros dos tienen que sumar 90. Él vale 30 grados. Ahora, me dicen que este triángulo ABE es isósceles. Ojo los datos. ¿Eh? Me decían que el triángulo BCD era equilátero y además me dicen que el triángulo ABE es isósceles. Ahora, tú sabes de que si este ángulo vale 60 grados, este ángulo vale 120. Y como va a ser triángulo isósceles, estos dos ángulos de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá, va a ser igual a este ángulo de acá, porque es un triángulo isósceles. Si es 120, tú sabes que en todo triángulo debe sumar 180, a 120 le falta 60. Pero como van a tener que ser iguales, se dividen mitad-mitad. Sería 30 y 30 grados. Recuerda que el ángulo alfa es este, es el ángulo alfa. Recuerda que él es el ángulo alfa. Este de aquí es el ángulo alfa. Entonces, ¿qué vas a decir? Ah, profe, el ángulo alfa sería igual a ¿quién? A 30 grados más 30 grados. Y 30 más 30, ¿cuánto me da? 60 grados. Y tienes el valor de alfa. ¿Cuánto sale alfa? 60 grados. Listo. Sigamos avanzando. Problema que sigue. Problema 7. Ya, problema número 7. A ver, un momento. Como que aquí se coló un pedacito. Ya. Problema número 7. Ya. Vamos a decir lo siguiente. Problema 7. En el gráfico te pide calcular el valor de X. Ya, en el gráfico te pide calcular el valor de X. ¿Cómo resolvemos este problema de acá? ¿Cómo podemos resolver este problema de acá? De la siguiente manera, chicos. Hay una propiedad. Ya vamos a poner por aquí propiedad. Mira que básicamente estamos usando propiedades. ¿Ah? Que me dice lo siguiente, ¿no? Yo tengo acá, por ejemplo, tengo aquí. Ya. Esto pasa aquí. Esto es aquí. No. Pero vamos a prolongar esto de acá. Lo prolongamos. Ahora, yo trazo lo siguiente. Desde este punto, trazo la bisectriz. Y de acá también trazo la bisectriz. O sea, se van a cortar en ese punto. Vamos a tener que agrandar. Ahí está. ¿Listo? Pero tengan en cuenta algo, chicos. Tengan en cuenta algo. Este de aquí, por ejemplo, si él es alfa, él es alfa. Si este ángulo es beta, este ángulo de acá es beta. O sea, estos son dos bisectrices. Una bisectriz interior y la otra bisectriz es una bisectriz exterior. ¿Ya? Esta es una interior y esta es una exterior. ¿Qué se cumple? Se cumple lo siguiente. Si aquí, este ángulo de aquí mide teta, este es el ángulo teta, y voy a decir que este es mi ángulo X, el ángulo formado por una interior y por una exterior, le llamo X, se cumple que ese X es igual a ¿qué? Es igual a la mitad del ángulo teta. Ese X es igual a ¿qué? A la mitad del ángulo teta. Ten en cuenta eso. X es igual a la mitad del ángulo teta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en el problema número 7? Vamos a hacer lo siguiente. Mira por acá. Voy a pasar la imagen para este lado. A ver, un momento. Vamos a pasar la imagen por aquí. Aquí está. Vamos a estirarlo un poco, ¿sí? Ah, bueno, sí. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Muy simple. Voy a prolongar. Mira, porque date cuenta que él es una bisectriz interior. Lo prolongo. Ahí está, lo prolongo. Date cuenta que esta es una bisectriz exterior. Date cuenta que esta es una bisectriz exterior. También lo prolongo. Ahí está. ¿Listo? A ver, vamos a hacer
que coincidan. Un poquito más. Ahí está. Ahí listo. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? A ver, vamos, dime en el chat. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo? Que lo voy a poner hacia afuera. ¿Cuánto vale ese ángulo? Claro, ese ángulo vale 20. Ese ángulo de ahí vale 20 grados. Porque es la mitad de él, pues. Este ángulo de acá es la mitad de él. Ah, profe, si él es 40, él es 20. Listo. Ahora, concéntrate en este triángulo de acá. ¿Ya? Concéntrate en este triángulo de acá. ¿Qué sucede en este triángulo de acá? ¿No es cierto acaso que X es un ángulo exterior? X no es el ángulo exterior. Y ese ángulo exterior X, ¿no es cierto acaso que es la suma de ellos dos? Es la suma de 26 grados más 20. ¿Cuánto es el valor de X entonces? El valor de X es igual a 46 grados. ¿El valor de X es igual a cuánto? El valor de X es igual a 46 grados. ¿Listo? Sigamos. Problema número 8. A ver un momento. Este no sé por qué aparece en todas mis hojas. Ya. Problema número 8. Vamos por acá. Esta es la pregunta 8. A partir del gráfico calcula el valor de alfa más teta, dice. A partir del gráfico calcula el valor de alfa. O sea, te pide ya el alfa más teta. Aquí. Vamos a pasar la gráfica también hacia allá. No, vamos a transportar la gráfica hacia el otro lado. Por aquí, quizás lo engrande un poquito. Listo. A ver, propiedades. Mira que estamos usando bastante propiedades, ¿no? Y estas propiedades son pues lo que vimos al inicio del año, ¿no? Recuerda que estamos terminando el año. Lo que estamos haciendo son un repaso general. Ya habíamos hecho, por ejemplo, todo lo que es triángulos. La otra semana hacemos cuadriláteros y así. ¿Qué es lo que sucede? Te dice lo siguiente, mira, a ver. Si tú tienes un triángulo, bueno, ahí está echado, así que le voy a dar esa forma ya para que lo puedas, te puedes dar cuenta más rápido. Tengo un triángulo, por ejemplo aquí, ya. Tengo ese triángulo de ahí. Ahora, date cuenta de algo. En este triángulo de aquí le voy a trazar dos bisectrices exteriores. Esta es una bisectriz exterior. No aparece. Esta es una bisectriz exterior. ¿Listo? Y esta de acá también. ¿Listo? Son bisectrices exteriores. O sea que si este ángulo, por ejemplo, vale alfa, él es alfa. Si este ángulo de aquí, por ejemplo, vale beta, esto de aquí es beta. Y a este ángulo de aquí le vamos a llamar el ángulo teta. Y este es el ángulo X. Este es igual al ángulo X. ¿Listo? Eso es igual al ángulo X. ¿Quién me puede decir a qué es igual el ángulo X? A ver. ¿Quién me puede decir a qué es igual el ángulo X? A ver. ¿Quién me dice a qué es igual el ángulo X? ¿Nadie? A ver, ¿quién se acuerda? X es la más alfa más beta menos teta. Alfa más... No, no, no. Alfa más beta menos... No, no. Hay otra fórmula más directa. ¿A qué es igual X? ¿A qué es igual el ángulo formado por dos bisectrices exteriores?
A ver, por aquí dice. Claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Ya, a ver. Epa, a ver un momento. Exactamente, ¿no? El valor de alfa es igual a 90 menos ¿quién? Vamos a ponerlo por aquí. A ver dónde está. El valor de X, el valor de X, aquí abajo, va a ser igual a 90 grados menos teta medios. 90 grados menos teta medios. A eso va a ser igual el valor de X. Ojo que fácil de poder demostrar, ¿ah? Tú puedes demostrar eso de ahí. ¿Ya? Eso se puede demostrar. Mira, rapidito por aquí. Tú tienes, por ejemplo, que X es X, por ejemplo, ¿no? X más alfa más beta en el triángulo de aquí es igual a 180 grados. ¿Listo? Tienes eso. Ahora, si tú tienes este 2 alfa y este 2 beta son ángulos exteriores. Si tú lo prolongas, aquí tendrías 180 menos teta. La suma de los ángulos exteriores, o sea, 180 menos teta, ¿no? Más 2 alfa, más 2 beta, es igual a 360 grados. La suma de los ángulos exteriores. Yo tendría esto, ¿no? 2 alfa más 2 beta es igual a 180. No, claro, porque 180 pasa a restar, más teta. ¿Listo? Entonces yo tendría que alfa más beta es igual a ¿quién? A 90 más teta medios. Ahora, pero mira de aquí. Mira de aquí. ¿Qué tengo aquí? Yo despejo X. X es igual a ¿quién? A 180 menos alfa menos beta, ¿no? O lo mismo que digas que es igual a 180 menos alfa más beta. O sea que el valor de X es igual a ¿cuánto? A 180 menos esto, ¿sí no? Sería menos 90 menos teta medio, ¿sí no? Y 180 menos 90, ¿cuánto me da? Me da 90, que es igual a X, 90 menos teta medio. ¿Te das cuenta? Pero en un problema no vas a hacer todo esto, pues ya de frente, tienes que aprender. El ángulo formado por dos bisectrices exteriores es igual a 90 menos teta medios. Profe, ¿y eso de qué manera me va a ayudar en el problema? De la siguiente manera. Lo que voy a hacer, a ver, un momento. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a prolongar. Lo voy a prolongar y voy a hacer lo mismo con esto. Un momento. Vamos a checarlo. Ahí está, ahora sí. Ya, y vamos a hacer lo mismo con esto de acá. Ahí está. Hacemos lo mismo. ¿Te das cuenta? Y vamos a hallar cuánto vale este ángulo de acá, pues. ¿Cuánto sería este ángulo de acá? A ver, tú quieres hallar alfa más teta, ¿no? Quieres hallar alfa más teta, ya. ¿Cuánto sería este ángulo de acá? ¿No? Aplícale la fórmula. ¿Qué sería? Ese ángulo de ahí sería 90, ¿no? Sería 90, a ver, 90 menos la mitad de 80. Menos 80 entre 2. ¿Cuánto vale ese ángulo entonces? 40, 90, sería 50 grados, ¿sí o no? Ese ángulo vale 50 grados. Ya, ten en cuenta eso. ¿Cuánto vale ese ángulo entonces? Ese ángulo vale 50 grados. Más abajito, ahí está. Ese ángulo de ahí, ya, ese ángulo de ahí vale 50 grados. Ya tengo que ese ángulo vale 50 grados. Ahora, fíjate aquí, ya, fíjate aquí, en este de acá, en este triángulo de acá. O perdón, en este cuadrilátero. ¿No es la propiedad del pescado? Él vale 50 y él ¿cuánto vale? Recuerda, ¿cuánto vale él? Él vale 90. ¿Qué voy a decir entonces? Que se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir 90 grados más 50 grados es igual a la suma de ellos dos, alfa más teta. O sea que el valor de alfa más teta es igual a ¿cuánto? A 90 más 50 que me da ¿cuánto? Que me da 140 grados. Listo. ¿Cuánto vale alfa más teta entonces? Alfa más teta me da 140 grados. Y listo. Muy bien, chicos, hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Nos vemos la siguiente clase. Ya. Un momentito para pasar asistencia.